Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra serie que estamos llevando, que se llama Temer a Dios, ¿verdad? Está tomado del libro de Eclesiastés. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle que Él nos guíe en esta prédica. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor, porque hasta el día de hoy aquí nos has mantenido, Señor, firmes en tu camino, Padre Celestial. Los tiempos son difíciles, Señor, pero para todos los que creemos en ti, Señor, estamos confiados de que tú tienes el control de nuestras vidas y que harás cosas grandes y maravillosas para testimonio de muchas personas, Señor, de que tú vives y que tú reinas en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, en esta mañana te doy por este privilegio tan grande que tenemos, Señor, de compartir tu palabra. Y en esta mañana, Señor, queremos bendecir tu nombre, bendito Padre, agradeciéndote, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y por todo lo que nos has permitido vivir, Señor, porque lo hemos hecho, Señor, con el propósito de agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en casa, Señor, que están haciendo caso, Padre Celestial. Bendíceles, Señor, hasta allá donde ellos están, Señor. Guárdales, Señor, de todo mal, Señor. Quita de ellos todo temor, Señor. Y, Señor, te ruego, Padre Celestial, que esto que estamos pasando, Señor, en todo el mundo, Señor, pase también aquí en este México querido, Señor, de todos nosotros, Señor. Señor, no sabemos, Señor, cuál sea el motivo, Señor, cuál sea lo que se quiere lograr con esto, Señor, pero algo de lo que estamos seguros, Padre Celestial, es que tu palabra será buscada más y más en estos días, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, que siguen estando en contacto, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, también gracias te doy por sus trabajos, Señor, porque tú les has guardado, Señor, ese trabajo que tú les has provisto como bendición para proveer a su hogar. Y, Señor, si algún hermano en esta pandemia, Señor, fue despedido, Señor, te pedimos, Señor, que tú le restaures un trabajo, Señor, para que siga siendo bendecido, Señor, como hasta el día de hoy tú lo habías provisto, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo amado Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Eclesiastés. Les voy a pedir que allá en casa donde están, que abran su Biblia en el segundo capítulo de Eclesiastés, capítulo 1, por favor. Dice así: dije yo en mi corazón. El título del capítulo 2 de Eclesiastés dice vanidad del placer. Una de las cualidades de la vanidad es el yo. Si una persona simplemente habla del yo, mí, lo mío, es una persona vanidosa. La palabra vanidad significa vacío, que no tiene nada, no tiene llenadera. Entonces, dice el título, vanidad del placer, es vacío en el placer. Cuando tú te dedicas a decir, yo hice, yo esto, yo lo otro, estás vacío totalmente. Y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo, la palabra de Dios. Continuemos con el capítulo 2. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, y luego dice, te probaré, ¿con qué? Con alegría, ¿verdad? Y gozarás de bienes. Yo creo que a más de uno de los que nos decimos creyentes, nos decimos siervos de Dios, nos gusta gozar también de bienes, ¿verdad?
Pero va a haber una diferencia entre la persona que quiere nada más para él, saciarse, y la persona que busca los bienes para bendición. Dice, mas he aquí, esto también era vacío. Los bienes también son un vacío en las personas. Por más bienes que tengas, si no atiendes al propósito de Dios, eres una persona vacía. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve esto? Hay personas que con la abundancia de los bienes todo el tiempo están gozosos, todo el tiempo disfrutan, todo el tiempo tienen la mejor cara. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de algo material, puesto que lo tienen todo. Entonces ellos todo el tiempo sonríen. Que se les presenta una dificultad, algún problema, ellos con su dinero, con lo que ellos tienen, pueden salir adelante. Entonces por eso muchas veces ese tipo de personas, su semblante es un semblante de felicidad. Dice el 3, propuse en mi corazón agasar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con redención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Cuál creen que sea el fin de estos días de los hombres, de que se preocupan en hacer riquezas, en amontonar, en llevar? ¿Saben cuál es el propósito? El llenarse, el tener más, el querer ser más que el vecino, el querer ser más que el hermano, el querer ser más que el pastor, el querer ser más que cualquier otra persona. Su fin de ellos es estar vacíos por siempre, porque siempre van a estar queriéndose llenar de nada, en realidad de nada. En el capítulo 4 hay algo bien importante, porque aquí empiezan la biografía de Salomón. Aquí, si alguno de ustedes conoce a alguna persona rica que tenga mucho dinero, tal vez lo va a asociar. O si alguna vez conoció a alguien que tenía dinero, ¿verdad? Y que decía, no, yo esto, yo lo otro, yo acá, yo llevo, yo traigo, yo. Vamos a leer el capítulo 4. Dice, engrandecí mis obras. Notemos aquí esta palabra, engrandecí. ¿De quién era la obra? ¿De Dios? No. Las obras eran de él, de Salomón. Aquí Salomón ya se había extraviado, ¿verdad? En esta parte, cuando Salomón escribió esta parte de la escritura, él ya era viejo. Él ya era de 59, 60 años, ¿verdad? Un aproximado estuve investigando y Salomón vivió 60 años. Cuando llegó al trono, cuando su padre David murió, él tenía como 20 años. Estamos hablando que él reinó 40 años, 4 décadas. Pero al final, hasta el final de sus días, fue cuando se dio cuenta que todo esto no le había servido de nada. Lo último, dice, engrandecí mis obras. Y luego dice la segunda parte, dice, edifiqué para mí casas. Luego dice, planté para mí viñas. El 5. Me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Dice el 7, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. Hasta ahí Salomón está enumerando sus posesiones, ¿verdad? Y vemos cada una parte de estas cosas
y era grandísima su posesión que tenía de riquezas, de casas, de tantas cosas. Si se dan cuenta, en una de las características de estos versículos, todo lo habla en plural. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de una casa? Yo creo que muy pocos. Creo que muy pocos tenemos la dicha de tener más de una casa, ¿verdad? Bueno, al menos yo, pues no. Y yo creo que varios de ustedes tampoco, ¿verdad, hermanos? Pero algunos sí tienen esa bendición o ese privilegio, ¿verdad? De tener más de una casa. Pero aquí Salomón en todo dice, hice casas, hice huertos, hice jardines, hice viñas, hice pozos. O sea, habla de varios, de cantidad, ¿sí? Para poder tener todo esto, se necesita ser muy rico, tener mucho dinero para poder tener todo esto. Y hoy en la actualidad conocemos a grandes personajes como Bill Gates, como el mismo Carlos Slim aquí en México y como muchas otras personalidades que tienen unas cantidades impresionantes de dinero, ¿verdad? Y con tanto dinero ellos ya no saben ni qué hacer, de tal manera que muchos de ellos de buen corazón abren fundaciones, abren esto, abren lo otro, para poder compartir de lo que tienen ellos, ¿verdad? Pero no lo hacen con el afán de agradar a Dios, sino con el afán de agradarse a ellos mismos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Y ellos todo esto que hacen, en la gran mayoría, lo hacen con un fin de evadir impuestos, ¿verdad? Ok, yo doy, pero me van a quitar de acá. Porque todo eso, hoy en la actualidad, se puede deducir y pueden ahorrarse más dinero para seguir amontonando más riquezas, ¿verdad? Salomón era un rey y era muy conocido en todo Jerusalén, ¿verdad? Era muy conocido. Es más, su sabiduría de él había alcanzado una fama impresionante. ¿Recuerdan cuál fue el primer veredicto que dio en cuanto a la justicia de Dios? Hablaba de dos mujeres, ¿verdad?, que se habían aliviado. Y un niño se murió y el otro vivió, y luego la madre fue y le dijo que le había quitado a su hijo, y la otra dijo, no, este es mi hijo, el tuyo es el que está muerto. Y Salomón, en la sabiduría de Dios, les dijo, ok, vamos a partir al niño por la mitad, y la mitad va a ser para ti y la mitad va a ser para ti. Y la madre, la verdadera madre, dijo no, ¿verdad?, que se lo quede ella. Pero la otra, la que no era la verdadera madre, dijo, no, ahora que lo partan. Ella no tenía ni tantito amor por ese niño, porque no era de su sangre, ¿verdad? Pero nadie de nosotros podía haber sido tan sabio como Salomón en ese momento para poder dar ese veredicto. Entonces Salomón, cuando empezó a reinar, era una persona muy sabia, pero esa sabiduría era de parte de Dios. Y todo lo que él logró hacer, sus riquezas, sus posesiones, muchas de las cosas las comenzó a hacer en la sabiduría que Dios le había dado. Pero más adelante fue cuando se extravió, ¿verdad? La perspectiva humana nos dice que entre más tengo, más soy, más feliz soy, ¿verdad? Más tranquilo vivo, más llevadero está mi problema, más esto, más aquello. Esa es la perspectiva humana. Entre más tengo, más soy, ¿verdad? Más feliz puedo ser. Pero hoy vamos a ver algo con mucho valor para el hombre a través de la vida de Salomón. Tristemente es a través de la experiencia mala que él vivió, ¿verdad? Bien. El enfoque correcto y apropiado para los bienes, para nuestra vida, es que tiene que tener un propósito. Y nosotros como creyentes, como cristianos,
sabemos que el propósito por el cual estamos aquí es por compartir, por predicar, por ser ejemplo de la palabra de Dios en todo momento de nuestro diario vivir. Si tu propósito en esta vida es trabajar, es ahorrar, es comprarte, es llenarte, es satisfacerte, es lo que tú quieras, entonces puedes estar cayendo en vanidad. Vamos a ver. La vida sin Dios no tiene propósito. Y lo contrario, la vida en Dios sí tiene un propósito. Notemos que en cada uno de estos versículos que les dije hasta el 7, Salomón ya había perdido el propósito por el cual Dios le había puesto como rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Salomón empezó a decir: hice, engrandecí, llevé y todo esto. Para poder tener muchos huertos se requiere de muchas tierras. En mi trabajo me ha tocado llevar material, me ha tocado llevar cosas que se necesitan para poder regar los huertos. Y es muy costoso todo eso. En aquel entonces, la misma manera, hacer un pozo, me imagino que tenía su costo, que tenía su detalle. No era fácil como el día de hoy, ¿verdad? Pero Salomón hizo pozos. Y luego dice que tenía muchos árboles, ¿verdad? Dice en el 7, dice: compré siervos y siervas. ¿Para qué creen que las compró él, los siervos y las siervas? Pues fácil. Para poder mantener todas las casas, para poder mantener todo lo que él tenía, requería de personal. Salomón no lo podía hacer. Aunque él tuviera toda la sabiduría de Dios, él solo no iba a poder mantener todo lo que él tenía. Era impresionante lo que él tenía. Entonces él tuvo que comprar siervos. Compré, dice, eran míos. ¿Sí? Y luego dice en la otra parte, dice siervos y siervas. Y luego dice: tuve siervos nacidos en casa. O sea, todos esos siervos que compró y esas siervas crearon familia, procrearon familia, ¿verdad? Entonces, al procrear familia, también nacieron hijos. Y esos hijos también se convirtieron en siervos y en siervas. Dice: también tuve posesión grande ¿de qué? De vacas. Una vaca, el costo de una vaca hoy en día, para comprar una vaca se necesita un buen dinero, ¿verdad? Y él dice: tuve posesión grande. Esta palabra grande habla de mucho, de bastante, no de vacas grandes, no, habla de cantidad. Dice: y de ovejas. Y luego aquí viene la otra palabra, dice: más. Esta palabra más es clave también en esta parte. Es como si yo les estuviera diciendo hoy: yo tengo una familia perfecta. Es más, en todo mi lugar donde yo vivo, no hay una familia más bonita que la mía, ¿sí? Estoy hablando de que yo soy una persona súper vanidosa y que quiero que todo mundo conozca a mi familia porque es lo mejor. No hay nada que se le iguale, ¿verdad? Esta palabra dice más. Aquí habla, dice que tuvo más que todos, más que todos. Aquí habla en cantidad. En mi ejemplo habla de calidad, ¿verdad? Pero es lo mismo. O sea, si yo quiero resaltar mi calidad como persona, es lo mismo que si yo estuviera resaltando más en cuanto a cantidad. Es vanidad. O sea, de nada te sirve. ¿De qué sirve que yo tenga la mejor familia y todo eso si yo soy una
mala persona y no tengo la bendición de ser salvo por Cristo. De nada me sirve. Dice en el Salmo 73, vamos tantito al Salmo 73, por favor. Ahí en casa, si me acompañan a buscar el Salmo 73. Dice en el Salmo 73, versículo 3, dice y 4. Aquí habla de las personas que no tienen a Dios, pero también tristemente habla de personas que tienen a Dios, ¿verdad? Dice aquí, porque tuve envidia, ¿de quién dice? De los arrogantes, ¿verdad? Yo tengo más que esto, eso es arrogancia y es vanidad. Tuve envidia de los arrogantes. Hay cristianos arrogantes, hermanos. Hay cristianos que se la pasan exaltándose. Dice, viendo la prosperidad de los impíos, aún el creyente, aún el cristiano, tiene envidia del que está trabajando y que está haciendo bienes. El cristiano que voltea y ve al vecino, o ve al amigo, o ve al hermano, o ve a otras personas que está creciendo, que está prosperando, pues ¿cómo le hace él? Yo no puedo, por más que trabajo desde la mañana hasta que anochece, no puedo. Pues ¿cómo le hacen? Dice el 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ese tipo de personas que son prosperados, uno los ve y están allá afuera y de repente los ve uno conviviendo con sus amigos o conviviendo con otras personas y se ven felices, que no tienen problemas, ¿verdad? Dice uno, pues ¿cómo le hacen? Yo no puedo, por más que me esfuerzo. Dice en el 13 de ahí mismo del 73, en el 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Leamos lo que dice, verdaderamente en vano. El cristiano, decimos, de nada me ha servido mantenerme hasta este día íntegro, de nada me ha valido el esforzarme por agradar a Dios. Si aquel que no lo agrada prospera más que yo, a mí en nada me ha valido. Dice el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Nuestra vida, cuando ponemos nuestra mirada en eso, nuestra vida es mala, porque siempre estamos renegando y diciendo, ¿por qué? Desde la mañana que me levanto hasta la noche y no tengo descanso, y trabajo y no tengo descanso, y él parece que es mucho más que yo. Hay personas, hay cristianos, hay hermanos que hasta reniegan de parte de Dios. Hace algún tiempo, unos 2-3 meses, platicaba yo con un hermano que ya no es cristiano, ¿verdad? Porque él mismo lo dijo. Dijo, no, eso es una falsedad. Dijo, yo invertí todo mi tiempo, le di todo esto a Dios, yo le di esto, yo le di aquello a Dios, y mírame cómo estoy. Le dije, no te equivoques. Todo eso que tú hiciste, lo hiciste por ti, no lo hiciste por Dios. Si lo hubieras hecho por Dios, Dios te lo hubiera recompensado, porque Dios no es deudor de nadie. Pero todo lo hiciste para agradarte a ti, para ser más tú. Y él, así era él. Era una persona que quería sobresalir. Decía, yo quiero predicar, yo quiero esto, porque, no, hombre, ya tengo ya tengo los versículos para darle a fulano, a sultano, a mengano, a perengano y a su hermano, y a todos. Pero él era una persona vacía, porque todo lo hacía para él, para mí, para el yo, para satisfacerse él. Dice el 22, un poquito más adelante, de ahí del mismo capítulo 73 de Salmos, dice el 22, tan torpe era yo. Aquí se está dando cuenta, dice, tan torpe era yo.
No entendía y era como una bestia delante de ti. Cuando nosotros, por más que queremos entender por qué prospera más el otro, por qué tiene más el otro, y queremos entender y no logramos entender, nos hacemos como bestias, porque no logramos entender lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Y por el contrario, queremos ser igual que aquel, y vanidosos, arrogantes, incluso impíos, ¿verdad? Y en el 25 dice, termina diciendo, se hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El verdadero cristiano, cuando le llegan, porque todos tenemos una debilidad en algún momento, pero el cristiano verdadero, el cristiano que está esforzándose por agradar a Dios cada día, al final de que le llegan todos esos pensamientos, todos esos dardos del enemigo, dice, Señor, ¿a quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti, nada deseo, ¿verdad? Como decía el salmista, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Verdaderamente es duro ver cómo los demás progresan, pero en su fin dice que es amargo. Su fin es la muerte, es el estar apartados de Dios. Y nosotros, aunque suframos, vamos a estar con Dios. Ese es el privilegio que vamos a poder tener, hermanos. Gocémonos, pero aprendamos de Salomón. La sabiduría que tenemos es de parte de Dios, pero no para gozarnos en nosotros mismos, no para envanecernos, no para ser vanidosos. Tú no me digas a mí nada. ¿Qué me dices a mí? La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Lo dejé callado. Ya no me pudo refutar lo que me estaba diciendo. Si mi sabiduría es más grande que... Hermanos, entendamos esta parte. La sabiduría de Dios tiene un propósito, agradarle a Él. Salomón era un hombre muy sabio, pero se desvió. Volvamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 2, sigamos en el capítulo que estamos. En el 8 y el 9 vamos a leerlo, ¿verdad? Nuevamente. Dice, me amontoné también plata y oro, dice, y tesoros preciosos de reyes. Fíjense nada más. Aparte de tener todas las posesiones que él ya tenía, me imagino, ¿verdad? Dice, me amontoné plata y oro y todos los tesoros preciosos de reyes. Me imagino que tenía su bodeguita, ¿verdad? Su cajita fuerte a lo mejor. No es una cajita, era algo grande. Dice, me amontoné. Hacer montones habla de cantidad. Imagínense, el hombre más rico de este tiempo, comparado con todo esto que tenía Salomón. Ni aún los árabes, con todo el petróleo del mundo que tienen, comparados con Salomón. Dice, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y dice el 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría, ¿verdad? Cuando Salomón hizo todo esto, él seguía siendo sabio. Cuando Salomón logró tener todo esto, él seguía siendo sabio. Fue después cuando se desvió, ¿verdad? Ya en sus últimos años, cuando se juntó más adelante vamos a ver, con las mujeres que no tenía que juntarse, fue cuando perdió su sabiduría, ¿verdad? Pero Salomón, imagínense nada más, para tener cantores y cantoras. Y luego dice, de toda clase de instrumentos, desde un palito, no sé, que hacía ruido, hasta el instrumento más grande. Imagínense nada más la orquesta que él tenía, ¿verdad? Era una orquesta.
Hoy vemos grandes conciertos de orquestas y es impresionante la cantidad de músicos que hay adelante, atrás, y no, es impresionante. Imagínense a Salomón, de toda clase de instrumentos que hubiera, de toda clase. Y cada uno de esos instrumentos alguien lo tocaba. Entonces, era muchísima la gente que él tenía. Si Salomón se sentía apachurrado porque el día no había estado bien, a ver, tóquenme esta cancioncita porque esa me alegra, ¿verdad? O si se sentía feliz, toquen esta porque esta ahorita va para este momento. Salomón tenía grandes cosas, tenía muchas cualidades, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ir viendo cómo él lo perdió. Perdió el piso, perdió todo, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en la vida de Salomón, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes capítulo 4. Primera de Reyes 4, 7. A ver, dice así. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel. Chequen esto, hermanos, chequen esto, por favor. Dice, tenía Salomón 12 gobernantes sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Yo les pregunto, ustedes como yo trabajamos, ¿verdad? Para tener un sustento a la semana y así mismo al mes y bueno, por todo tiempo. Pero imagínense que todo lo que ganamos es para nosotros. Y que papá y mamá y hermanos y hermanas y tíos y tías, ¿sí? Ellos nos mantienen a nosotros. Y todo lo que ganamos pues, es para nosotros. Imagínense si aún así muchos de nosotros, por nuestro trabajo, por nuestra dedicación en el trabajo, nos va bien y nos bendice Dios con algunos bienes o con cosas. Imagínense si no tuviéramos que pagar todo eso que ya hicimos, que nos mantuvieran, ¿verdad? Así era Salomón. Su riqueza era tan grande que todo lo que él hacía, emprendía, prosperaba, ¿verdad? Porque Dios era el que lo hacía. Pero aún así todo eso, Salomón se amontonaba de todo eso porque él no tenía o sea, él no gastaba su dinero. Él decía, yo no tengo que pagar nada. ¿A quién le toca? No, pues le toca al de Judá. ¿A quién le toca? Le toca al de acá, le toca al de allá, le toca. Por un mes, cada uno de esos gobernantes estaba obligado a mantener a Salomón y a toda su casa. ¿Cuántas personas tenía Salomón? Muchísimas, siervos, siervas. Toda la gente que estaba con él también era mantenida por parte de estos gobernadores de Israel. Dice ¿cuál les dije? Primera de Reyes, versículo 4, el 7, ¿verdad? Dice el 21, más adelantito, por favor, acompáñenme. Dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Todos los días que Salomón vivió, los gobernantes traían presentes ahí, todos los días. Aparte de lo que tenía Salomón y lo que él producía y ganaba, todos los demás, porque Salomón era un rey sabio, Salomón era un rey bueno, ¿sí? La gente decía, no, pues yo voy a ir y aquí está mi rey, aquí está mi rey, tengo esto mi rey, tengo aquello mi rey. Le llevaban presentes, dice, ¿verdad? Allá adelantito en el 23, escuchen esto, hermanos, escuchen esto por favor. En el 23 dice el 22, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor, de harina, 60 coros de harina, dice el 23, 10 bueyes gordos,
20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. ¿Notan esta parte? Dice el 22, leamos el 22. La primera parte dice, y la provisión de Salomón, ¿para cuándo? ¿Para cada quincena? ¿Para cada mes? No, escuchen lo que dice aquí. Para cada día. Esta era la provisión para cada día, para un día. ¿Cuánto era para un día? Una vaca hoy en día, ¿para cuántas personas alcanza? Un carnicero, si mata una vaca y empieza a vender la carne, y con una vaca hasta le sobra, ¿verdad? Porque es mucha la cantidad. Pero escuchen aquí, eran 30 coros de flor, de harina. Coros es una medida que se utilizaba en el campo, ¿verdad? Dice, y 60 coros de harina. Y luego dice, 10 bueyes, no eran vaquitas, no eran vacas, eran bueyes y eran gordos. Imagínense la cantidad de carne que salía. Eran 10 bueyes gordos. Y luego dice, 20 bueyes de pasto, más pequeños, que apenas iban engordando. 20, ¿eh? Y 100 ovejas. Y luego dice aquí, sin los ciervos, sin las gacelas y sin las aves gordas. Imagínense cuánta gente tenía Salomón a su cargo, ¿sí? Cuánta gente Salomón tenía él de siervos, de siervas, de empleados, de todo eso. Imagínense cuánto era. Y él no gastaba nada. Era inmensamente rico él. Él no gastaba nada en todo eso. Todo lo que él trabajaba era para él, para hacer más y más y más y más. Esos gobernantes no solamente mantenían a Salomón, sino a toda su casa, a toda su casa, a toda la gente que trabajaba para él, todos los que se sentaban con él a la mesa, todos esos. Un poquito más adelante ahí en misma de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 7, del 1 al 3 dice, después, fíjense esta parte, dice, después edificó Salomón su propia casa en un mes. Dice en un mes, ¿verdad que no, hermanos? Dice, después de esto edificó su propia casa en 13 años y la terminó toda. Ok, hoy, en estos días, si tú quieres hacer una casita modesta, una casita, pues donde puedas vivir tranquilamente, te lleva un mes más o menos, ¿verdad? Teniendo el capital. Contratas albañiles, contratas chalanes, contratas esto, contratas lo otro, compras acá, compras allá. 2 meses, pónganle, ¿verdad? Para no errarle. Tú puedes hacer una casita modesta para vivir bien. A Salomón le llevó 13 años. Tal vez Salomón no tenía dinero en ese momento, o no sé, ¿verdad? No, Salomón todo el tiempo tuvo dinero. Salomón, si algo le sobraba era dinero. Yo estoy casi seguro que hasta la gente que trabajaba para él, si no hubieran sido sus siervos y si no hubiera sido su gente, lo hubiera hecho gratis, porque Salomón era para ellos el mejor rey, ¿verdad? Por la sabiduría que él tenía. Pero se tardó 13 años en construir su casa, ¿verdad? Y ese templo que construyó Salomón, ¿verdad? Fue lo más grande que pudo haber existido, ¿verdad? Y hoy en día, ¿qué queda de ese templo? ¿Qué queda de todo eso que tardó Salomón 13 años? Que yo creo que se levantaba y decía, ¿ahora qué le voy a poner acá? ¿Y ahora qué voy a poner allá? ¿Y ahora qué voy a hacer acá? ¿Y ahora qué? Salomón tal vez hasta ni dormía, ¿verdad? Por estar pensando esto y aquello y así asado. Pero se tardó 13 años en terminar el templo. ¿Y ahora qué queda de ese templo? Díganme qué queda de ese templo. Un montón de piedras, una barda, un muro que ahora es aflicción de los religiosos en Israel.
Dice un poquito más adelante, ahí en el mismo capítulo 7, dice en el 10, el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes. Dice el cimiento de piedras. Dice, esta es otra casa, ¿eh? Regresemos tantito ahí al 7, en el 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. Ese ya es otra casa. Ese ya no es el templo. Ese ya no es su casa de Salomón. Este es otra casa, ¿verdad? Dice en el 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 de anchura y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Un codo es una medida, como ahora, ¿verdad? Es del codo a la punta de los dedos, que son como medio metro, 50 centímetros, ¿verdad? Entonces dice que la casa del bosque era de 100 codos, de 50 de largo, de 25 de ancho y de 15 de alto. Aún así era una casa grande, ¿verdad? 15 metros de alto, era una casa grande. Dice en el 3, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Imagínense, 45 columnas. Si una casa normalmente lleva entre barda de 3 metros un castillo, y son 4 en 2 bardas más o menos. Imagínense esta que tenía 45 columnas. Dice ahora sí en el 10, dice, el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y maderas de cedro. O sea, Salomón tenía las mejores construcciones, era de lo mejor. Las piedras eran para el rey, ¿verdad? Así muchos de nosotros cuando construimos, ¿verdad? No, espérame. Déjame elegir el piso. Déjame elegir el material, porque pues es para mí, ¿verdad? Va a ser para mi casa. Si fuera para cualquier piso, pero es mi casa, tiene que tener lo mejor, ¿verdad? Salomón en este entonces, él todavía era muy sabio. Nosotros muchas veces ahorita en este tiempo ya no somos sabios y decimos, yo quiero lo mejor, pero ya es vanidad. Así cuando venga fulano, cuando venga sultano, cuando venga mengano, ¿sí? Van a entrar y van a decir, ay, qué bonita casa. Pues, tristemente es lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Ay, pobremente. Y empezamos a vacilar, pero dentro de nuestro jugar con las palabras es una realidad, es vanidad. ¿Por qué? Porque nos volvemos vacíos, no tenemos a Dios y nos afanamos y voy a trabajar y para dentro de 2 o 3 años voy a comprar esto y voy a hacer aquello y voy a acá y acá y allá, pero todo es para mí. No, y cuando vengan y cuando hagan vanidad, vacío. Ahí en el otro capítulo más adelante, en el 9, por favor, 9:26. 9 en el 26. Perdón. Dice, hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Lot, en la tierra del mar Rojo, en la tierra de Edom. Y el 27 dice, y envió Hiraem en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón. Fíjense hasta dónde llegaba el poder de Salomón. Salomón, aparte de todo lo que él tenía, mandó a hacer también naves. Recordemos que donde estaban eran cerca del mar, ¿verdad? Obviamente se necesitaban para ir a pescar, para ir a llevar, a traer, muchas cosas. Salomón hizo naves, dice.
Imagínense un yatecito, ¿verdad? Un yatecito ahí, pues bonito. Y era un yate, es un yate, pero es naves, barcos, cosas grandes. Salomón no quería hacer cosas pequeñas, él no hacía cosas pequeñas, él hacía cosas grandes, ¿sí? 2 capítulos más adelante, por favor, en el 11. Estamos viendo la vida de Salomón, ¿verdad? Lo que tenía, ¿verdad? ¿Por qué Salomón decía todo esto? Dice en el 11, 1 al 4. Aquí, hermanos, aquí es donde viene la tragedia de Salomón. Pongamos mucha atención a esta parte. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de ¿quién? De Faraón. ¿La hija de Faraón pertenecía al pueblo de Israel? No. Era egipcia, ¿verdad? Y recordemos que se les había dado un mandamiento, ¿verdad? No te llegarás a mujeres egipcias, a las amorreas, a las heteas, y dijo mi hermano Rubén, a las feas, ¿verdad? A todas esas mujeres no se tenían que llegar, y Salomón lo hizo. Sigamos. Dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, y demás, y demás, y demás. Mujeres que no tenía que llegarse Salomón. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, y luego dice una palabra, dice, con amor. El amor hace muchas cosas. Una mujer, ¿qué fue lo que hizo que Salomón desviara a todo? ¿Las mujeres? Bastó una mujer que no tiene temor de Dios, hombres, jóvenes, que apenas están buscando a su pareja, ¿sí? Una mujer que no tiene temor de Dios, te desviará del camino. Si tú joven, si tú muchacho, quieres ser prosperado, quieres que tu vida sea buena, quieres que tu matrimonio sea llevadero, busca a una mujer que tema a Dios. De esa manera te evitarás muchos problemas. Pero si no, una mujer tiene muchas maneras de desviarte de tu camino, si ella no teme a Dios. Entonces, aquí fue la perdición de Salomón. Una mujer, dice el 11:1, dice, pero el rey de Salomón amó, además de la hija de Faraón, amó a la hija de Faraón. Fue la primer mujer. Y esa primer mujer fue la que desencadenó en todo lo demás. Si tú, joven, varoncito, no busques allá afuera, busca una mujer que tema a Dios. Es que hermano, aquí en la iglesia, pues, confía en Dios. No le quieras ayudar a Dios. Hace algunos años, mi esposa y yo le quisimos ayudar a Dios. Y después Dios nos dijo, hey, stop, detente, no hagas eso. Yo te lo prometí, yo lo voy a hacer. Si Dios te dice que Él te va a dar tu compañera, Él te la va a dar. Tarde o temprano, no andes buscando. Señor, te la voy a acercar, ya tú ministrala, pero ya te la acerqué, Señor, ¿para qué? No, hermanos, no, jóvenes, no quieramos hacer las cosas de una manera que no está bien. Regresemos a Eclesiastés. Aquí ya vimos un panorama de lo que era Salomón, ¿verdad? Perdón. Dice en Eclesiastés 2:10. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa.
que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Salomón disfrutó de todo lo que él quería. Él pudo llenarse de muchas cosas y Salomón no se limitó de nada, ¿verdad? Y en el 11 dice: miré luego yo todas las obras que había hecho mis manos y en el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón, cuando escribió todo esto, él ya era una persona grande, una persona anciana, ¿verdad? Ya 50 y tantos años. Y ahí se dio cuenta Salomón que todo lo que había hecho, todo lo que había tardado en construir, en hacer y amontonar, pues aún él se sentía vacío. Así son grandes personajes ahora, hoy en día, que tienen mucho dinero, que tienen todo eso, pero se llegan navidades importantes para el ser humano y dicen: ¿y de qué me sirve todo el dinero si estoy solo? Si no tengo con quién compartir mi dinero, mis riquezas, nada. Aún todo ese dinero que ellos amontonan, hay otras personas que lo disfrutan. Volvemos a lo mismo. Esas fundaciones que hacen ellos, otra gente disfruta de su dinero, de su trabajo de ellos. Dicen: pues yo trabajo y doy a la fundación, pero pues es que si no lo hago también del otro. Afán. ¿Qué provecho? Dice el 11: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlos, y aquí todo era vanidad. Todo ser humano que no viva en razón de su existencia, la cual es Cristo o bien Dios, está sumido en una vanidad completa de su vida, en un vacío. No tiene nada de qué disfrutar. Les repito, vanidad es vacío, es hueco, es insatisfacción. Una persona vanidosa no tiene llenadera. Es más, los mismos hermanos, cuando tenemos necesidad, ¿verdad? Cuando estamos en enfermedad: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y viene la salud: es que me invitaron. No, es que, Señor, tú sabes que tengo que ir allá porque es un compromiso. Ya estás bien, se te olvidan las cosas. La vanidad del hombre, el vacío de la mente que tiene el hombre. Señor, pues tú sabes que vengo desde 3 horas de camino, me hago en el camión y todo eso, pero Señor, si tú me das un carrito, yo te juro que todos los días, antes de que empiece, yo voy a estar ahí contigo, Señor. Te lo prometo, Señor. Y viene el carrito, ¿verdad? Dios es bueno y nos da el carrito. ¿Y qué crees? Oye, ¿qué te parece si nos vamos a pasear? Pues de todas maneras, el Señor conoce nuestro corazón. Pues fíjate que sí es cierto que el carro ahorita lo tengo que esto. Se nos olvida lo que prometimos. Vacíos, vanidad todo el tiempo. Del versículo 12, dice, trae otro subtítulo, dice: el fin del sabio y del necio, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, en el 17, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y 19 dice: y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol. Mi sabiduría también, dice, es que vanidad, también es vanidad. Esa sabiduría Salomón ya la había hecho vanidad. Ya no era una sabiduría bendecida de parte de Dios. Ya su vanidad ya era, o sea, grande. Ya, Salomón ya había rayado todo. Fíjense, nosotros
nos afanamos por trabajar, por llevar, por hacer, por todo esto. No, es que le quiero dejar a mis hijos, no, es que le quiero dejar a... No está mal, no está mal trabajar para eso. La palabra dice, ¿verdad?, que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. O sea, nosotros tenemos que trabajar y proveer y tratar de que ellos vivan bien. Pero cuando tú lo haces con la vanidad de que para que vean, para que observen, para que esto, ya se hace vanidad y tu propósito para con Dios ya es obsoleto, ya no sirve. ¿Quién se quedó después de Salomón? Dice, y quién sabe si el que vendrá después de mí será sabio, ¿verdad? ¿Quién se quedó? Roboam, su hijo, ¿verdad? Él fue el que se quedó con todo. ¿Y cómo fue Roboam? Si estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Roboam, los 12 reyes que Salomón tenía y que lo mantenían, de esos 12 reyes, Roboam se quedó solamente con 2. Los otros 10 dijeron, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Roboam en su sabiduría, ¿sí? Fue con los ancianos y les dijo, oigan, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos con este pueblo para que pues sigan aquí con nosotros? Y los ancianos le dijeron, ¿sabes qué? Quita impuestos, ya no tienen necesidad, ya el templo ya está hecho. Ya lo que se tenía que hacer, para eso eran los impuestos que se les habían puesto, para construir el templo, ¿verdad? Ya el templo ya estaba terminado y le dijeron los ancianos, ¿verdad? Los consejeros, ¿sabes qué? Pues quita impuestos, porque tu papá les puso muchos impuestos, pero mejor tú ya bájalos para que ellos puedan seguir sirviéndote a ti. Y dijo, ok, y les dijo a los ancianos, ok, váyanse. Pero Roboam no se quedó con eso, sino que fue, dice, con sus amigos de su juventud, ¿verdad? Es como si yo ahorita dijera, no, pues, mira, tú me dices esto, pero voy con mis camaradas. Y mis camaradas de mi juventud, pues casi todos sabemos que esos, dicen, no, hombre, ¿tú qué le haces caso a esos ancianos? Ponles más impuestos, así como tu papá, y verás que aquí los vas a tener. Síguelos oprimiendo y Salomón y Roboam le hizo caso a sus amigos en lugar de a los ancianos. Y ahí fue donde se dividió todo el reino. ¿De qué le sirvió a Salomón afanarse y construir y hacer y hacer? Roboam rápido lo perdió, ¡pum!, lo desapareció. Todo el afán, toda la fatiga de Salomón, de nada le sirvió. Salmo 39:4. Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Ya Salomón lo que quería él ya era. Aquí está hablando David, ¿verdad? Su padre de Salomón. Fíjense, conocemos también la vida de David, ¿verdad? La vida de David del principio fue pues muy buena, porque tenía la sabiduría de parte de Dios. Pero ya después David también se extravió. Pero David tuvo algo diferente, una cualidad. David se arrepintió. Salomón no tuvo tiempo de eso. Él vivió lleno de vanidad todo el tiempo. En el final de sus días, ¿verdad? Dijo David, hazme saber cuándo será el fin de mis días. Hermanos, no hay nada de malo el querer tener posesiones, el querer tener cosas, el querer ser el mejor doctor, el querer ser el mejor profesionista. No hay nada de malo en eso. Lo malo es cuando no tenemos bien claro nuestro propósito. Y nuestro propósito es agradar a Dios en todo tiempo. Si no agradamos a Dios y nos agradamos a nosotros mismos, tu vida se va a ir derechito a la basura, hermano, al bote de la basura. ¿Por qué no enfocamos todo en lo que dice Lucas 12? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo lo demás, todo lo demás es todo esto. Casas, terrenos, todo esto. Si buscamos primeramente el reino de Dios,
Todo lo demás dice que viene por añadidura. Y la añadidura de Dios es perfecta, hermanos. De parte de Dios la añadidura es bendición. Pero si tú quieres llenar tu vida con cosas porque tú lo necesitas, porque tú lo quieres o porque tú quieres que otros lo observen, tu vida no va a ser de bendición, créemelo. Al contrario. Santiago 4:13, Santiago 4:13 dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y haremos y esto y aquello y demás. Muchos de nosotros así somos en la vida, hermanos. Decimos mañana esto, dentro de un año, dentro de 2 años, allá y allá. Todo eso está como la parábola del rico, ¿verdad? Que dice que sus graneros ya eran insuficientes, ¿verdad? Y dice, derribaré mis graneros para mis frutos. Y todavía dice, regocíjate, porque ya no tienes necesidad de preocuparte, de afanarte. Ya tienes para toda tu vejez. Ya, tú vive tranquilo. Y le dice Dios, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿De qué te sirvió todo esto? Todo tu afán, toda tu vanidad. De nada sirve. Eclesiastés 12. Regresemos ahí a Eclesiastés, por favor. En el capítulo 13, casi al final, dice: el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo discurso oído? Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre que quiere agradar a Dios. Teme a Dios, este es el fin, temer a Dios, este es el propósito, temerle a Dios, guardar sus mandamientos, hacer sus mandamientos. Dice el Salmo 34, dice: deleítate en el Señor, en Dios. No deleítate en tus placeres. Dice: deleítate en el Señor y Él, no tus amigos, no tus posesiones, Dios te concederá todas las peticiones de tu corazón, la añadidura. Pero si vivimos, es que mi vecino, es que tu vida está vacía, hermano, no tienes algo que te llene. Le dijo Jesús a la mujer que estaba en el estanque: si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, jamás volverás a tener sed. Salomón, sus últimos días fueron tristes. ¿Cómo quieres que sean tus días de aquí para adelante? ¿Con sabiduría de parte de Dios o con sabiduría tuya? Examínalo, piénsalo y pídele a Dios que te dé entendimiento. Oremos a Dios, hermanos. Señor, gracias en esta tarde, Padre Celestial, por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado a nosotros, Señor. Tal vez muchos hemos vivido, Señor, en nuestros afanes, en nuestra vanidad, en nuestros deleites, Señor. Pero, Señor, hoy hemos entendido, Señor, que nuestra vida está vacía, que nuestra vida está hueca, que nuestra vida no tiene un fondo, Señor. Que porque por más que nos afanemos, por más que trabajemos, si
tú no edificas, si tú no guardas la casa, en vano hacemos todo nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno, Señor. Por cada día, Señor, traer palabra nueva de aliento a nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor. Y, Señor, muéstrales tu sabiduría, Señor, que es la mejor que podemos tener en nuestras vidas, Señor, para ser verdaderamente siervos tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que pasen bonita tarde. Dios les bendiga.